los saludo de nuevo. En primer lugar, les quiero dar gracias por las oraciones por mi hermano. Les comento que ya está bien. A partir del lunes, lo más probable mañana o pasado, ya lo pasan a sala común. Así que lo vamos a poder estar visitando y hablando un poco de Cristo, que creo que no conoce tanto, así que le vamos a llevar un poco de la palabra y esperanza de Dios. Bueno, ¿me parece si iniciamos con una oración? Bendito Padre, te agradecemos este momento en que vamos a compartir tu palabra, Señor. Te quiero pedir en este momento que tú nos hagas el entendimiento para que cada palabra tuya sea bien entendida y sea acogida, Señor, y tomada como propia para cada uno de nosotros. Te damos gracias por la participación en este momento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, este mensaje que preparé un poco es tomado de lo que voy aprendiendo también, ¿no? Porque a medida que voy preparando sermones, voy aprendiendo cada día de cada tema que me toca hablar. Le puse como título ni lógico ni tampoco ilógico. Ya después más adelante nos vamos a dar cuenta del porqué. Vamos a hablar de Abraham, ¿sí? Les voy a contar un poco, la mayoría de nosotros conocemos la historia, pero vamos a hacer un repaso sobre él y la importancia que ha tenido para todos nosotros. Dice que aparte de Moisés, el personaje del Antiguo Testamento que más se menciona en el Nuevo Testamento es Abraham. Santiago se refiere a Abraham como el amigo de Dios. En Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Un título que no se le da a nadie más en las escrituras. A los creyentes de todas las generaciones se les llama hijos de Abraham. En Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La importancia y el impacto de Abraham en la historia redentora se ve claramente en las Escrituras. La vida de Abraham recorre una buena parte de la narrativa de Génesis, desde su principio, desde su primera mención en Génesis 11:26 hasta su muerte en Génesis 25:8. Aunque sabemos mucho sobre la vida de Abraham, sabemos muy poco acerca de su nacimiento y sus primeros años de vida. La primera vez que nos encontramos con Abraham, ella tiene 75 años. Vamos a ir recordando estas edades para luego ir analizando y ir encuadrando todo lo que prepara. Bien, registra que Taré, el padre de Abraham, vivía en Ur, una ciudad influyente en el sur de Mesopotamia, situada en el río Éufrates, aproximadamente a mitad de camino de la cabecera del Golfo Pérsico y la moderna ciudad de Bagdad, que conocemos hoy. También aprendemos que Taré tomó su familia para partir hacia otra tierra. Sin embargo, se estableció en la ciudad de Harán, en Mesopotamia septentrional, en la ruta comercial desde la antigua Babilonia a mitad de camino entre Nínive y Damasco. La historia de Abraham se vuelve realmente interesante al comienzo de Génesis 12. En los primeros 3 versículos vemos el llamado que Dios le hace a Abraham. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto lo dice en Génesis 12, del 1 al 3. Dios llama a Abraham estando en la tierra de Harán y le dice que vaya a una tierra que él le mostraría. Dios también le hace 3 promesas a Abraham. La primera promesa, la promesa de una tierra que iba a ser de él. La promesa de hacer de él una gran nación y la promesa de bendición.
Estas promesas constituyen la base para lo que posteriormente sería llamado el pacto Abraham. Lo que realmente hace especial a Abraham es que él obedeció a Dios. Génesis 12:4 registra que después de que Dios llamó a Abraham, él fue, como el Señor había dicho, dice Génesis. El autor de Hebreo usa varias veces el ejemplo de la fe de Abraham y se refiere específicamente a este sorprendente hecho. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de nosotros dejaríamos atrás todo lo que es familiar para nosotros y simplemente salir sin saber nuestro destino? El concepto de familia significaba todo para una persona que vivía en los tiempos de Abraham. En ese momento las unidades familiares estaban fuertemente unidas. Era inusual que los miembros de la familia vivieran a cientos de kilómetros unos de otros. Además, no se nos dice nada sobre la vida religiosa de Abraham y su familia antes de su llamado. La gente de Ur y Harán adoraban al antiguo panteón de dioses babilónicos, especialmente a Sin, el dios Luna, por lo que podemos decir que Dios llamó a Abraham de una cultura pagana. Abraham sabía y reconoció el llamado del Señor y obedeció voluntariamente sin duda. Ustedes todavía se estarán preguntando por qué el título del mensaje, pero en breve lo vamos a empezar a descubrir. Otro ejemplo de la vida de la fe de Abraham se ve en el nacimiento de su hijo Isaac. Abraham y Sara no tenían hijos, un verdadero motivo de vergüenza en esa cultura, también para que tomemos nota de esto. Sin embargo, Dios prometió que Abraham tendría un hijo. En Génesis 15:4, este hijo sería el heredero de la inmensa fortuna de Abraham con la que Dios lo bendijo, y lo que es más importante, él sería el heredero de la promesa y la continuación de la línea piadosa de Seth. Abraham creyó la promesa de Dios y esa fe se le acredita como justicia. En Génesis 15:6 Dios reitera su promesa a Abraham. En Génesis 17 también la vuelve a decir, y su fe es recompensada en Génesis 21 con el nacimiento de Isaac. La fe de Abraham se pondría a prueba en relación a su hijo Isaac cuando leemos en Génesis 22 que Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac en el monte Moriah. No sabemos cómo reaccionó Abraham en su interior a este mandato. Todo lo que vemos es que Abraham obedeció fielmente a Dios, quien era su escudo y quien había sido extraordinariamente bondadoso y bueno con él. Al igual que con la orden que le dio anteriormente de dejar su hogar y su familia, Abraham obedece. Sabemos que la historia termina cuando Dios no permite que Abraham sacrifique a Isaac, pero imagínense cómo debió haberse sentido. Él había estado esperando durante décadas para tener su propio hijo, y el Dios que había prometido a este niño ahora se lo iba a quitar. El asunto es que la fe que tenía Abraham en Dios era mayor que el amor que él tenía por su hijo, y confiaba en que incluso si sacrificaba a Isaac, Dios podría traerlo de vuelta de entre los muertos. Esto lo leemos en Hebreos 11, del 17 al 19, que dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Para estar seguro, Abraham también tuvo sus momentos de fracaso y pecado, como nos pasa a todos, y la Biblia no duda en mencionarlos. Sabemos que por lo menos 2 ocasiones en que Abraham mintió acerca de su relación con Sara, con fin de protegerse a sí mismo, en tierras potencialmente agresivas. En ambos incidentes, Dios protege y bendice a Abraham a pesar de su falta de fe. También sabemos que la frustración de no tener un hijo desgastó a Abraham y Sara. Sara
le sugirió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar, en nombre de ella. Abraham estuvo de acuerdo. El nacimiento de Ismael no solo demuestra la locura y la falta de fe en ese momento de Abraham, sino que también demuestra la gracia de Dios al permitir que se diera el nacimiento e incluso bendijo a Ismael. Curiosamente, Abraham y Sara, todos saben, se llamaba, no sé cómo bien pronunciarlo, pero cambia el nombre, ¿sí? Ustedes no puse mucho mi dialecto, pero era Abraham y Sarai, ¿sí? En ese momento. Pero cuando Ismael tenía 13 años de edad, Dios le dio a Abraham un nuevo nombre con el pacto de la circuncisión y una renovada promesa de darle un hijo a través de Sarai, a quien también le dio un nuevo nombre. ¿Sí? Abraham, que significaba padre enaltecido, se convirtió en Abraham, padre de una multitud. De hecho, Abraham tuvo muchos descendientes físicos y todos los que ponen su fe en Dios a través de Jesús también son contados como herederos espirituales de Abraham. Gálatas 3:29 dice: el padre de los fieles tuvo sus momentos de duda e incredulidad, pero aún así él todavía es exaltado entre los hombres como un ejemplo de vida fiel. Una clara lección que podemos extraer de la vida de Abraham es que debemos vivir una vida de fe. Abraham pudo tomar a su hijo y llevarlo hasta el monte Moriah porque él sabía que Dios era fiel para cumplir sus promesas. La fe de Abraham no era una fe ciega, su fe era una garantía y confianza firme en aquel que ha demostrado ser fiel y verdadero. Si miramos hacia atrás en nuestras propias vidas, veremos en todo la mano de la providencia de Dios. Dios no nos tiene que visitar acompañado de ángeles, ni tampoco nos tiene que hablar desde una zarza ardiente o dividir las aguas del mar para estar activo en nuestras vidas. Dios está supervisando y organizando los acontecimientos de nuestra vida. A veces no parece así, pero la vida de Abraham es la evidencia de que la presencia de Dios en nuestra vida es real. Incluso los fracasos de Abraham demuestran que Dios, aunque no nos protege de las consecuencias de nuestros pecados, bondadosamente llevó a cabo su voluntad en nosotros y por medio de nosotros nada de lo que hagamos va a frustrar su plan. La vida de Abraham también nos muestra la bendición de la simple obediencia. Cuando se le pidió que dejara su familia, Abraham lo hizo. Cuando se le pidió que sacrificara a Isaac, Abraham se levantó temprano por la mañana siguiente para hacerlo. Por lo que podemos discernir desde el relato bíblico, no hubo dudas en la obediencia de Abraham. Abraham, al igual que la mayoría de nosotros, pudo haber sufrido ante estas decisiones. Pero cuando llegó la hora de actuar, él no dudó. Cuando discernimos un verdadero llamado de Dios o leemos sus instrucciones en su palabra, debemos actuar. La obediencia no es opcional cuando Dios nos ordena algo. Si lo repito, la obediencia no es opcional cuando Dios ordena algo. En Génesis 18, para ir terminando un poco con la historia de Abraham, leemos el relato de que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Abraham afirmó que Dios es santo y justo y no podía imaginarse a Dios destruyendo los justos por los pecadores. Abraham le pidió a Dios que perdonara las ciudades pecadoras por causa de 50 justos. Continuó reduciendo su número hasta 10. Finalmente no había 10 personas justas en Sodoma, pero Dios preservó la vida de Lot, el sobrino de Abraham, juntamente con su familia. Es interesante que Dios le reveló sus planes a Abraham antes de destruir las ciudades. Ninguna de las preguntas de Abraham lo tomó por sorpresa. El ejemplo de Abraham aquí nos muestra cómo es el interactuar con Dios respecto a sus planes, interceder por otros, confiar en la justicia de Dios y someterse a su voluntad. Pero vamos un poco al caso.
los errores de la fe de Abraham, particularmente en cuanto a la situación con Agar e Ismael, nos muestran la locura de intentar resolver los problemas por nuestras propias manos. Dios le había prometido un hijo a Abraham y a Sara, pero en su impaciencia, su plan para proporcionar un heredero a Abraham resultó contraproducente. Abraham estaba dentro de una caja viviendo su realidad de no poder tener un heredero, por más que Dios se lo había prometido. Génesis 17, desde el 16 dice: y la bendeciré y también te daré de ella hijos, y la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes del pueblo vendrán de él. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, Sara ya de 90 años ha de concebir. Entonces aquí vamos a ir relacionando un poco lo que son las edades. Abraham, dentro de su caja, de su realidad, pensaba con lógica, que es lo que hacemos muchos de nosotros. Cómo resolver nuestros problemas con la lógica de este mundo. De ahí también que la fe no es lógica, pero tampoco es ilógica. La fe es teológica, o sea, nuestra lógica con Dios siendo parte de nuestra vida. Amén. Recordemos ahora las edades. Cuando Abraham recibe la primera promesa de Dios y va a tener un hijo con Sara, tenía 75 años. Y si la matemática no me falla, Sara tenía 65. Luego de 25 años, cuando Abraham ya de 100 y Sara de 90, Dios cumplió su promesa, por más que anatómica, biológica y ginecológicamente imposible. La ciencia, que es lógica, nos dice que el agua no se puede convertir en vino, pero si sumamos a Dios a esa realidad, teológicamente es verdad. Por ejemplo, nuestra realidad es como si fuera un bidón de combustible. Por más que nos sentemos en él, hagamos ruido de auto, movamos el pelo como si nos lleve el viento, pongamos cara de velocidad, no nos movemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que necesitamos un vehículo, que es nuestra fe en Dios para poder movernos. Dice Pablo en su carta a Romanos 4, del 18 al 20. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también le fue contado por justicia. Resolver los problemas sin Dios provoca más problemas. Cuando Abraham quiso resolver su paternidad por su cuenta, surgió el conflicto entre Sara y Agar, y más tarde el conflicto entre Ismael e Isaac. Los descendientes de Ismael terminaron siendo enemigos acérrimos del pueblo de Dios, como lo podemos aprender en el relato del Antiguo Testamento, y así continúa hasta el día de hoy en el conflicto entre Israel y sus vecinos árabes. No podemos cumplir la voluntad de Dios en nuestras propias fuerzas. Nuestros esfuerzos terminan creando más problemas de lo que pueden resolver. Esta lección tiene amplias aplicaciones en nuestra vida. Si Dios ha prometido hacer algo, debemos ser fiel, paciente y esperar en Él que Él lo cumpla y en su tiempo. No sabemos cuánto tiempo demora el Señor en contestarnos, ¿sí? Pero no nos podemos encargar con nuestras manos en tratar de resolver lo que tiene que estar en manos de Dios. Otra cosa que aprendemos de la vida de Abraham es que la fe no es hereditaria.
vemos que no es suficiente ser descendiente físico de Abraham para ser salvos. La aplicación para nosotros es que no basta con haber nacido en un hogar cristiano. No estaremos en comunión con Dios o conseguimos la entrada al cielo dependiendo de la fe de otra persona. Dios no está obligado a salvarnos simplemente porque tenemos una impecable genealogía cristiana. Pablo utiliza a Abraham para ilustrar esto en Romanos 9, donde dice que no todos los descendientes de Abraham fueron elegidos para salvación. Dios decidió que las personas se salven cuando escuchen el Evangelio y crean en Jesús como su Salvador. Y esa salvación viene a través de la misma fe que Abraham ejerció en su vida. Por último, Santiago usa la vida de Abraham como una ilustración de lo que la fe sin obras está muerta. El ejemplo que usa es la historia de Abraham e Isaac en el monte Moriah, una simple aprobación de las verdades del Evangelio no es suficiente para ser salvos. La fe debe traducirse en buenas obras de obediencia que demuestran una fe viva. La fe que fue suficiente para justificar a Abraham y contarlo como justos a los ojos de Dios fue la misma fe que movió a actuar cuando obedeció la orden de Dios de sacrificar a su hijo Isaac. Abraham fue justificado por su fe y su fe se demostró por sus obras. Vemos también que Abraham fue un individuo ejemplar, no tanto en su piedad o perfecta vida. Él tuvo sus defectos, como vimos anteriormente, sino porque su vida ilustra muchas verdades de la vida cristiana. De los millones de personas en la tierra, Dios llamó a Abraham para ser el objeto de sus bendiciones. Dios usó a Abraham para desempeñar un papel central en el resultado de la historia de la redención que culmina en el nacimiento de Jesús. Abraham es un ejemplo vivo de la fe y esperanza en las promesas de Dios. Nuestras vidas deben vivirse también para que cuando lleguemos al final de nuestras vidas, nuestra fe, como la de Abraham, permanezca como un legado perdurable para otras personas. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos compartir este mensaje. Te pedimos que tú nos abras el entendimiento y que podamos aceptarte, Señor, en cada una de tus órdenes para ser cada día más obediente a ti, de tus decisiones y de tus palabras, Señor. Tratar de seguirte, de ser cada día más cercano a ti, Padre. Te damos gracias por la posibilidad de reunirnos. Te pedimos tu guarda y tu compañía para cada uno de los que estamos aquí para poder llegar a nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.